primicias. Señor, tu palabra las llama fiestas. Espíritu Santo, que también podamos tener en nuestro corazón gozo al celebrar estas fiestas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando abrimos nuestras Biblias en Éxodo 24, ¿sí tienen Biblia? En Éxodo 24, yo la tengo pero la dejé en la casa, porque me dure más. Bueno, tengo aquí algunas del Nuevo Testamento y entonces también tengo aquí los versículos bíblicos que me ayudan a leer mejor. En Éxodo 24, 34-24, la Biblia dice que porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. Esa fue la razón con la cual Dios motivó a su pueblo a que trajeran las primicias para Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos este propósito con el cual Dios lo está haciendo, de pedirnos cosas, es porque quiere darnos cosas. Dios nos pide para poder darnos más. Es una ley tan sencilla como la ley de la siembra y la cosecha. Si algún cultivador del campo quiere tener unas 30 toneladas de producto, entonces él hace cálculos. Una semilla puede multiplicarse por 50 o tal vez por 100, entonces hace cálculos. Así que si él quiere una cosecha abundante, él calcula que debe tener una donación de semilla. Entre más semilla siembra, ¿qué más tiene? Tiene más cosecha. Y es que Dios es un Dios de ese principio. Entonces Él me pide porque quiere bendecirme, no porque quiera arruinarme. Entonces, cuando yo no entiendo ese principio del poder sembrar para cosechar más de lo que yo siembro, me duele dar en mi corazón. Y de pronto eso fue lo que le pasó a Caín, que no entendiendo el principio del dar a Dios con generosidad y dar lo mejor a Dios, entonces él se cohibió de dar lo mejor y entonces dio sobras o la ofrenda incorrecta. Y una forma de aplicar ese principio es que Abel entendió que por sus pecados que heredó de Adán, por el pecado que el diablo trajo a la vida de Adán, solo se podía quitar con un sacrificio en el cual hubiese derramamiento de sangre, y era el de Cristo Jesús en la cruz. Así que Abel entendió que a futuro vendría el Salvador del mundo, porque la promesa que se le dijo a la mujer fue: y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Esto era una promesa de que Jesús vendría a la cruz y derramaría su sangre, pero de esa manera pisaría la cabeza de la serpiente, quitaría el poder del pecado de sobre ellos. Entonces Abel entendió ese principio de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, ofreció para Dios el mejor cordero, en el cual había derramamiento de sangre, anunciando de una manera específica, diciendo: Corderito, tú eres representación del Cristo verdadero, que un día vendrá y quitará en la cruz el castigo de mis pecados y la culpa, y entonces yo desde ahora puedo creer que soy libre de condenación. Y de esa manera es que él entendió el principio de que sin derramamiento de sangre no hay perdón, que la única manera de salvación era a través de Jesucristo. En cambio, a Caín, ¿qué dijo? Pues no es a la manera de Dios. Yo puedo ofrecer por mis pecados buenas obras, sacrificios, ritos,
pero no son los que Dios está pidiéndome, pero no importa, yo estoy tratando de todas maneras de quitar mi pecado a través de una ofrenda en la cual no había derramamiento de sangre y tal vez eran buenos frutos los que ofreció el campo, pero no era lo que se pedía para el perdón de sus pecados. Así que hoy también el Señor te está motivando que solamente mire a la cruz, porque la Biblia dice, mirarán al que traspasaron. Y entonces ahí te ves unido a Él y entonces dices, soy libre de culpa. Y si Dios el Padre dio lo mejor para mí, a su Hijo, si Jesús mismo dio su propia vida, lo mejor que tenía, para que yo fuera restaurado a la imagen de Dios, entonces eso también me motiva a mí, a darle hoy primicias a Dios. ¿Qué trajiste a Dios de primicias? ¿Qué trajiste para Dios de primicias hoy? ¿Qué trajiste? ¿No trajiste? Una ofrenda, tal vez tienes en su sobre escrito las primicias y de pronto una cantidad bien abundante con billetes de dólares de la más alta denominación y dices es que es lo mejor que traes para Dios, pero no es suficiente el dinero que traes. Hoy le motivo a que usted consagre su vida 100% a Dios, que no solamente sea dinero. Es fácil dar dinero. Dios, el Padre, no dio dinero, no oro y plata, dio la vida de su Hijo para que usted sea restaurado a la imagen de Él. Entonces, dar dinero es fácil. Digo, ¿no? ¿A usted es fácil dar dinero para la causa, para honrar a Dios? Amén. ¿Sí le es fácil dar dinero? Oh, no los veo convencidos. Les duele. ¿Sí? Pero más que dinero, es más difícil dar su vida, ¿cierto? Es más difícil dar la vida. De decir, ya no me pertenezco, no soy dueño de mi vida, no hago lo que me da la gana. Eres lo que eres mi todo, eres mi Señor, obedezco a Él, lo amo a Él por sobre todas las cosas. Y entonces como María decimos, he aquí la esclava del Señor. Honestamente, quiero que me respondan esta pregunta. ¿A usted le encanta ser esclavo? ¿A usted le fascina ser esclava? Levante su mano al que le fascine ser esclavo o esclava. ¿No? Bueno, María estaba feliz de ser esclava. Dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí como tú digas. Lo que tú me digas, Señor. Y era una situación difícil para María, ¿verdad? María, una jovencita, soltera, hermosa, y le estaba pidiendo Dios que ella fuera la madre del que la salvaría a ella y al mundo entero. El problema que representaba es que si, de acuerdo a la ley de Moisés, se daban cuenta que ella estaba embarazada y no era casada, ¿qué le podía pasar a María? ¿Cómo? La presentarían ante el pueblo, la acusarían de ¿qué? De adulterio. De fornicación, porque no era casada, y moriría apedreada en una humillación pública. Era doble dolor. El dolor de las pedradas que cayeran sobre su cabeza para destruirla, pero antes la humillación y la vergüenza pública. Pero ella, ¿qué dijo? Señor, para que sea contigo, aquí estoy, hágase contigo conforme a tu voluntad. Palabra. Ella no estaba ofrendando dinero, ella estaba dando de primicias su propia vida, estaba dispuesta a morir por la causa de Dios. ¿Qué les parece?
esclavo. Pero es que si ustedes se comparan la esclavitud con Cristo a la esclavitud con el hombre perverso, influido por el poder diabólico de la esclavitud perversa, pues en ese sentido nadie quiere ser esclavo. Pero si el que me pide ser su esclavo fue capaz de dar su vida por mí en la cruz, con sacrificio, con dolor, con esfuerzo, con el que es amor, con el que es ternura, con el que es bondad, con el que es capaz de tomar mi lugar para ser castigado de él, para que yo sea libre de castigo, entonces a mí sí me queda fácil someterme a esa clase de amo, porque no es un amo tirano, perverso, que explota al máximo mi esfuerzo, sino simplemente que él dice: yo soy el Todopoderoso, lo tengo todo, véngase a mi lado, hazte uno conmigo y gobernemos juntos y seamos señores, porque es lo que implica ser esposa de Cristo y lo que implica ser uno con Cristo. Entonces, en esa clase de esclavitud, ¿cuántos quieren ser esclavos de Jesús? Amén. Amén. Él no nos quiere para mal, simplemente que Él nos quiere que seamos totalmente obedientes a Él, porque es lo que más nos conviene. Es nada más por eso. Necesitamos realmente hoy dedicarle nuestra vida a Cristo, diciéndole: Señor, tú eres amo, Señor de mi vida, haré tu voluntad, porque no es para que satisfagas tus caprichos perversos, sino simplemente para mi máximo beneficio, para mi máximo placer, para mi máxima comodidad. Esa es la razón por la cual Dios quiere que nosotros demos hoy primicias para Dios. Bueno, esto no... vamos a mirar aquí ¿qué implica Pascua? La palabra primicia también tiene que ver con la palabra Pascua, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos recuerda la palabra Pascua y qué implica la palabra Pascua? Esto no lo entendemos fácilmente si no hemos leído Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, si no hemos leído suficientemente el libro del Génesis. Pero entonces, si no lo han hecho, tarea, leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tal vez no hoy, pero obviamente dense a la tarea de leer. Y entonces nos habla la Pascua acerca de la liberación que recibió el pueblo judío después de 430 años de esclavitud bajo el yugo del faraón. Faraón es uno de los dioses, es la persona física visible a través de la cual el diablo gobernó al mundo de esa época. Y sabemos que el diablo es malo y es perverso. Entonces, sabemos cómo el pueblo hebreo fue a librar, por de alguna manera decirlo, al pueblo egipcio de morir de hambre, porque Dios a través de José libró a Egipto y a las demás tierras alrededor de este país de morir de hambre. Y entonces allí entraron la familia de José para ser compañeros de él, y Dios a través de José trajo prosperidad y bendición al pueblo de Egipto. Pero después de que murió José y murió el faraón que había permitido ese beneficio a su reino, pues vino otro faraón que esclavizó con desprecio y con saña diabólica a este pueblo hebreo por 430 años. Entonces Dios levantó un libertador, Moisés. Moisés nace, se cría en el palacio del faraón siendo un hebreo, pero Dios lo utiliza para luego quitar el yugo opresor de los demonios, de los dioses satánicos de esa nación hebrea, y liberarlos y sacarlos. Entonces la fiesta, la noche en que ellos fueron libres, Dios le dice al pueblo a través de Moisés: mata un corderito de 1 año y sin defecto. ¿Cómo debía ser el cordero? De 1 año y sin defecto. Y eso habla de la perfección de Cristo y ya una persona totalmente adulta. Y entonces dice: y coloque la sangre marque las casas y las ventanas de su casa con la sangre del cordero, porque va a venir un
ángel de la muerte iba a entrar a matar al primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero. ¿Qué significa primicia? Lo primero. Primero. Primogénito y primicia, entonces son sinónimos. Entonces, el ángel va a matar al primer hijo de cada familia, al primer hijo de cada ovejita, al primer hijo de cada animal. Y entonces dice la Biblia que en esa noche de Pascua, en cada casa había mínimo un muerto. Imagínense esta situación. La esposa en esa familia es la primera hija. Y muere también el primer hijo de ella. Y los mejores animales que ellos tenían. O sea, había luto nacional en un dolor profundo, en una amargura profunda, porque había muerte en toda la tierra, excepto donde los hebreos habían marcado su casa con sangre, y ellos tenían que estar dentro de la casa para que la sangre los cubriera y no murieran. Y eso significa que pasaría de largo el ángel y no mataría a ninguno que estuviera dentro de la casa que estaba marcado con sangre. Eso es lo que significa Pascua. Pascua significa pasar de largo, pasar por alto. Y eso para usted y para mí, ¿qué significa? Que cuando estoy limpio con la sangre de Cristo, cuando he creído que la muerte de Cristo fue el precio que Él pagó pagando mis pecados para que yo sea libre de castigo, entonces Dios pasa de largo de mis pecados, no tiene en cuenta mis pecados, Él perdona mis pecados, y eso es lo que significa Pascua. Pasar de largo, no tener en cuenta Dios mis pecados. Todo aquel que estuviera bajo esa casa, que tenía marca de la sangre de Cristo, en esa casa no había muerte de nadie. En la casa del faraón hubo llanto, dolor, porque el personaje que estaba preparándose para ser el futuro faraón murió. Era un niño seguramente, pero estaba preparándose para ser el futuro rey de Egipto y murió. Entonces, eso tiene que nos recuerda entonces en la Pascua la liberación de la esclavitud. Pero también nos recuerda el juicio de Dios sobre los dioses de Egipto. Porque, ¿cuántas plagas vinieron sobre Egipto en los días de Moisés? 10. ¿Cuántas plagas? 10. 10. ¿Cuántas plagas? 10. A ver, ayúdenme con el nombre de algunas de esas plagas. Moscas. Ranas. La muerte, sí. El agua se volvió sangre. El agua convertida en sangre, el río Nilo, todas las aguas. Grillos. Bueno, cada una de esas castigos era que los egipcios tenían adoración a esos elementos. Adoraban entonces al río Nilo, adoraban los sapos, adoraban entonces, al dios Sol, dios Ra. Entonces vino tinieblas sobre todo egipcio, excepto donde estaban los hebreos, porque estaban bajo el pacto de la sangre del Cordero, que significa a Cristo el Señor. Amén. Así que era la Pascua una forma de Dios decirle a la gente: esos dioses no son dioses, son demonios. La gente que adora imágenes, de pronto en su casa tenga la imagen del divino niño, posiblemente tenga la imagen de la Virgen María, y no sé qué más imágenes tenga en su casa, y tal vez tenga, no sé si la herradura, la mantica de sábila. Son formas de apoyarse en los poderes diabólicos. Esos no son protección. La gente, entre más se coloca talismanes de protección, más temerosos viven y más quieren talismanes, porque están inseguros, porque esos dioses no dan protección de nada. La única protección está bajo el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Pero esta Pascua, exactamente, ya lo hemos reiterado, nos recuerda que es Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 5:17, ¿qué dice 1 Corintios 5:17? Alguien que me diga.
dice dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros no estamos tratando de judaizar. ¿Qué es judaizar? Como tratar de imponer en este tiempo a la iglesia cristiana ritos de la cultura de la religión judía. Entonces, por ejemplo, los judíos, ellos no se reúnen los domingos. ¿Qué días se reúnen ellos? Los sábados. Los sábados. Y ellos no hacen ningún ejercicio laboral el día sábado y lo dedican solamente para reunirse, estudiar la Torá, estudiar la Biblia y adorar a la manera judía. Pero nosotros no celebramos el sábado de esa manera porque no estaríamos judaizando. No celebramos las Pascuas, las fiestas que dice Moisés que el pueblo judío debía celebrar, porque esas fiestas no celebramos el sábado porque el sábado no es un día. ¿El sábado quién es? Una persona. Cristo. ¿Quién es mi descanso? ¿Un día o es Cristo? Cristo. Pregunté y no me respondieron. Es Cristo. Mi descanso no es un día, mi descanso es Cristo. Yo no celebro el domingo ni el sábado, simplemente adoro a Dios todos los días, vivo en santidad para Dios todos los días, porque mi descanso es Cristo. Cada una de esas fiestas anunciaban ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Inclusive el día es que la primicia es parte de la celebración de la Pascua. Perdón, pastor, es que eso me se acabó de decir. ¿Primera de Corintios 5:17 o Primera de Corintios 5:7, ¿qué dice? Limpiaos pues con la vieja. pues de la vieja levadura, para que seáis nuevos, nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces no celebramos la fiesta de la Pascua, no matamos un cordero, porque Juan el Bautista dijo a la gente que estaba escuchándolo, señalando a Cristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un corderito, ese cordero nos anunciaba a Cristo, pero Cristo el Señor ya fue nuestra Pascua sacrificada, entonces ya no judaizamos. Pero sí tomamos el principio espiritual. En otras palabras, estamos hoy celebrando el día de primicias, traemos una ofrenda. ¿Qué significa primicias? El primer fruto, el mejor fruto de la tierra. En este caso pudiera ser, en sus casos que trabajas, el salario de un día, no sé, lo que Dios coloque en su corazón, pero está diciendo: Señor, yo te honro a ti, dedico este dinero para honrarte a ti, porque tu palabra me dice que si yo lo hago, tú expulsarás de mi vida, de mi presencia, a los enemigos, expulsará a mis enemigos de mi presencia, ensanchará mis fronteras y nadie podrá dañarme con su codicia lo que Dios me ha bendecido. Y los judíos estaban llamados a traer primicias de cada animal, de cada especie de cultivo, de todo lo que tuvieran. Ellos traían su primicia para Dios. Y como había cosecha cada 3 meses, pues cada 3 meses venían ellos a traer la primicia al templo. Pero el propósito de Dios no era explotarlos, sino simplemente para realmente bendecirlos y prosperarlos de esa manera. Así que ese es el propósito con el cual hoy celebramos primicias, ¿verdad? Entonces ya dijimos, ellos también celebraban el pan sin levadura. En Pascua, según Éxodo, ustedes por favor leen Éxodo. ¿Sí lo han leído? Éxodo capítulo 12. Leamos el versículo 12. Éxodo 12. Éxodo 12, rapidito, por favor, ayúdenme. Ahí, alguien que me ayude leyendo con voz fuerte. Éxodo 12. Alguien valiente. ¿Qué pues dice yo Éxodo? pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito que en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Muy bien. Ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto.
la vara de Moisés se tragó, o la vara de Moisés se convirtió en serpiente. Entonces los brujos dijeron, eso es fácil, también podemos hacerlo nosotros. Y entonces también lanzaron sus varas y habían serpientes por ahí. Cuidado, por ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo la serpiente de Moisés? Se tragó las serpientes de los brujos. Siempre el poder de Dios es superior, porque el poder del diablo tiene cierto efecto, pero se anula por el poder de Dios. Amén. El poder de los demonios lo imitan del poder de Dios. Ellos no hacen nada. El brujo que va a San Gregorio, la persona que va a San Gregorio para que le sane, solamente le cambiaron la enfermedad por otra, nada más. Y los síntomas se le van por un tiempo, pero después vuelve con otras más prolongadas enfermedades diferentes. Ellos no hacen nada para bien de la gente. Entonces, estamos diciendo aquí que Pascua implica pasar de largo, pero que implica también panes sin levadura. ¿Qué significa la levadura en la Biblia? Pecado. Pecado. Entonces, dice otra vez Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, quítese el pecado de su vida, puedes vivir en santidad. No tienes que masturbarte, no tienes que cometer fornicación, no tienes que robar, no tienes que mentir. Puedes vivir en santidad, puedes quitarte toda levadura de su vida, porque somos masa nueva, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los judíos entonces en la Pascua no solamente comían cordero asado, no cocinado en agua, tenía que ser asado, pero también comían panes sin levadura por 7 días. ¿Por cuántos días? Por 7. 7 días, pan sin levadura. Si comían levadura en esos días, morían. Eran no sé si apedreados, los cortaban del pueblo, los mataban. Porque es que simplemente el pecado nos separa de Dios, nos mata, nos muere, nos quita el gozo, nos quita el brillo de nuestros ojos, nos quita la alegría de nuestro corazón. Usted sabe qué significa pecar y sentirse que ha contristado al Espíritu Santo. ¿Ustedes lo saben? ¿Sí lo saben o no lo saben? Amén. En el pecado no hay placer. 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 Es la forma del diablo a cobrar derecho legal para luego esclavizarnos, arruinarnos y llevarnos al infierno. Es lo que el diablo quiere. Amén. Así que esa es la motivación de hoy para su vida. Se puede vivir en santidad en medio del siglo XXI, donde los mismos gobiernos promueven leyes en favor del aborto, en favor de muchas otras cosas feas, ¿sí? Donde es permitido todo lo que está contrario a la Biblia. Y entonces vivir de la Biblia es como ir en contra de ellos, por lo cual las personas pueden ir a la cárcel. Muchos pastores en este momento en algunos países, por promover la Biblia y prohibir y motivar a la gente a una vida de santidad, están por eso en la cárcel, porque eso es contrario a las leyes de esos gobiernos que son completamente gobernados por Satanás. Entonces, ¿qué significa primicias? Lo primero. Lo primero. Primicias, primero, primogénito. Son sinónimos. Primicias, primogénito, primero son sinónimos. Y vamos aquí a mirar algunos ejemplos bastante interesantes. Ya lo dijimos, ¿verdad? El propósito de las primicias es ¿cuál? Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién derrota a sus enemigos? Dios. Dios. Y ensancharé tus fronteras. ¿Estás conforme con lo que tienes? Y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios.
la codicia es un poder diabólico que daña. El mal de ojo, ¿no? Muchas mamitas, cuando dan a luz a sus hijos, les colocan unos azabaches ahí en su manito al bebé. ¿Para qué? Entonces dice que para que no les miren y no los dañe con su mirada de Para que no codicia. los ojeen, dice. ¿Sí? Para que no los ojeen, porque es un poder diabólico que daña. Pero Dios promete que cuando usted da primicias, entonces Dios va a evitar que esa envidia te destruya y te dañe. Entonces, en Números 3:13 dice, porque míos son los primogénitos. ¿Cuántos aquí son primogénitos? Amén. ¿Cuántos son primogénitos aquí? Los primeros, el primer fruto que abre el vientre de la madre, es un privilegio y tiene una doble bendición, pero en la Biblia presenta que los primogénitos podían ser redimidos, pero los que no eran redimidos eran consagrados solamente a Dios. Y luego en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que la iglesia somos sus Primogénitos. ¿sus qué? Primogénitos. O sea, tenemos muy grande bendición. Amén. Entonces, cuando extermine a todos los primogénitos de Egipto, consagre para mí a todo primogénito de Israel, tanto de hombres como de animales, por lo tanto, son míos. Amén. Dios es quien te dio la tierra que te da fruto. Dios te dio la semilla que da fruto. Amén. Y Dios te da la habilidad de hacer cultivos o empresas. Entonces, su vida es de Él. ¿Qué es suyo? Nada. Mi vida es de Él. Lo que Él me da es lo que Él me dio, entonces no es mío, es quien me lo dio. Es normal entonces que yo pueda consagrarle los primeros frutos, lo mejor, a Él. Así que el versículo en Éxodo 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abre la matriz, asimismo todo primerizo que abre la matriz de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello, asimismo redimirás a todo primogénito de tus hijos. En Éxodo 22:29, ¿qué dice? No demorarás la ofrenda de la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Primicias. De verdad que el pueblo de Dios lucha con esta parte de las primicias, porque dice, es que no tengo para pagar los servicios, con esta plática yo voy a pagar los servicios, no me los cortan. O con esta plática yo invierto y entonces ya después vuelvo, doy el diezmo de eso, más lo que yo voy a ganar de lo otro. ¿Y qué pasa realmente con eso? Esa promesa no se cumple. Entonces es cuando el enemigo logra desviar nuestra primicia para que no logre Dios el objetivo de bendecirnos, de prosperarnos, y estamos entonces bajo, en ese caso el enemigo tiene derecho legal para arruinarnos. Amén. Y le pasó a Saúl, ¿no? Le pasó a Saúl. En 1 Samuel 15:21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Quién dijo esas palabras? Samuel. ¿Quién dijo esas palabras? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas en sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Quién dijo eso? Escuchen lo que dice el pastor. El rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Saúl. Saúl. O sea, Saúl no dio las primicias como tenía que darlas, porque eran primicias de anatema. ¿Qué le dijo Dios al rey?
le dijo, escucha con atención. A través del profeta le dijo, escucha con atención. Ve y mata al rey. Hombres, mujeres, niños, animales, todo. ¿Y él qué hizo? No hizo caso. Él trajo de esos animales, dejó vivo al rey. No obedeció. No obedeció. Había razones, usted las va a conocer cuando lea la Biblia. ¿Por qué Dios sentenció a Amalek y a su pueblo de esa manera, al total exterminio? Entonces, lo que ellos tenían que, o sea, había unas normas de guerra y había unas normas de las primicias, en ese caso, cuando iban a la guerra, y este hombre no lo hizo. Perdonó la vida del rey. Y lo mejor de los animales los consagró que para hacer ofrendas y sacrificios, pero no de primicias. ¿Qué le costó eso a Saúl? Le costó que La fuera vida. cortado del reino. Dios quería bendecirlo, Dios quería bendecir a su pueblo a través del gobierno de Saúl, pero Saúl no le dio las primicias a Dios. Y entonces su vida comenzó a decaer. Ahí comenzó a decaer. Porque luego que Saúl no mata al rey de Amalek, ¿quién mata a Saúl? El hijo. Una amalecita. Dios le dijo, si no lo matas, él te mata. Y entonces lo mataron a él por desobediente. Otro ejemplo sencillo es también lo que pasó con Josué y Acán. ¿Saben la historia de Acán, verdad? El pueblo hebreo sale de la tierra de Egipto, peregrinan por 40 años en el desierto, pero luego entran a la tierra prometida. Entonces Dios les da la victoria sobre Jericó. Le dice Dios al pueblo, vayan y den 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas? 7. 7. Y lleven 7 trompetas, Trompetas. alabando a Dios. La adoración es importantísimo. La adoración es importante. No, aquí no vengan a cantar. ¿Vengan a qué? Adorar. A adorar. Aquí no necesitamos un grupo de músicos. ¿Qué necesitamos? Un grupo de adoradores que inspiren a la demás iglesia a adorar. Entonces ellos iban con 7 vueltas, 7 trompetas, 7 días, y lo hicieron, y las murallas cayeron. Y les habían dicho, las primicias del anatema no las tomen, son destinadas a la destrucción total. ¿Y qué hizo Acán? Las guardó. Dio lingotes de oro, monedas de plata, mantos lujosos, unas prendas de lucir bien finas. Las codició, las tomó, las escondió. Y entonces, en la siguiente jornada de guerra, van a un pueblo pequeño. Dice entonces, los estrategas dicen, no, pues ese pueblo es pequeñito, no manden todo el ejército, manden a algunos nada más. Y los mandaron y fueron derrotados. Entonces Josué se postra unas cuantas horas delante del arca de Jehová diciendo, Dios, ¿por qué nos humillaste? Nos sacaste de tierra de Egipto y aquí ahora los pueblos alrededor nuestro sabrán de esta derrota, entonces seremos avergonzados y vencidos y este pueblo será destruido. Y entonces, ¿qué se hará de tu gran nombre? Estaba pensando en la gloria de Dios más que en su propio beneficio personal. Y entonces, ¿Dios qué le dice? No estés más postrado, porque el pueblo ha cometido prevaricación, han desacatado mis normas de las primicias que eran destinadas al anatema, a la destrucción total. De tal manera que, entonces, específicamente Dios guía a que el culpable de la tragedia aparezca. Lo llaman por nombre
y La madre. es sentenciado a morir él, su esposa, Y todas sus hijos y todo lo que tenían, y había acaparado de primicias, trajo destrucción a su familia, a su vida. Está en Jueces capítulo 6 y capítulo 7. Para los que leen Biblia. Si no leen Biblia no me pueden entender mi predicación. Pero esto nos baste hoy para Jueces ejemplos de decir que Dios, cuando cumplimos con primicias y con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, como un acto de adoración para Dios, no para que el pastor viva bien, no, un acto de adoración para Dios. Si lo ofrendas con un acto de adoración para Dios, no como, ay, sí, ayudemos a la iglesia, que es pobrecita la iglesia. No, es un acto de adoración para Dios. Si lo haces como acto de adoración para Dios, Dios te va a prosperar. Él expulsará a las naciones de tu presencia, ensanchará tus fronteras y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentar delante del Señor tu Dios tu ofrenda. Yo no sé si con estos ejemplos, hay muchos más ejemplos en la Biblia y hay muchos más versículos en la Biblia que hablan de las primicias. Somos como iglesia las primicias para Dios. Amén. No te contamines con otras cosas. Cada día dice, Señor, no me pertenezco, tú eres mi Señor, he aquí como María, soy tu esclava, hazme conforme a tu palabra, y por lo tanto, entendiendo que Dios dio toda su vida y a su Hijo para darnos salvación, entonces inspirados en esa generosidad de Dios, en ese dar de Dios, también damos de lo que Él nos da para honrarlo a Él, y Él entonces cumple su propósito de los sueños que ha puesto en su corazón. Anhela ser universitario, anhela ser profesional, anhela ser empresario, anhela ser, qué sé yo, lo que usted está anhelando es que Dios colocó ese deseo en su corazón, lo vas a poder lograr en forma sobrenatural. Las finanzas son un asunto sobrenatural de parte de Dios. Las finanzas son un asunto sobrenatural delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Salomón? Salomón le dijo, Dios, no puedo gobernar ese pueblo con mi propia capacidad, dame sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Le dio ¿Qué sabiduría. le dio a Salomón? Dios. Sabiduría Solo sabiduría. Y riqueza. y riquezas. Lo que él no pidió. Él pidió sabiduría. ¿Pero qué le dio Dios? Sabiduría y riquezas y fama. ¿Cuántas ofrendas hizo Salomón antes de que comenzara a reinar? Dice que ofrendó 1000 bueyes. ¿Cuánto valen 1000 bueyes? Es una ofrenda grande. Entonces tuvo también mucha riqueza. Es un principio bíblico, así de sencillo. Escuchen esto. Salvación es gratuita. Pero como te vaya en la vida de forma económica, depende de su fidelidad a estos principios. ¿Me hice entender? Salvación es gratuita. No es porque si diezmas, no es por si ofrendas, no es por si nada que usted haga de la salvación, entrar al cielo. Pero depende de cómo haga manifiesta la gloria de Dios en su vida para que testimonio, como el que acabamos de denunciar al de Salomón, es cuestión de cuán fiel eres a sus diezmos, a sus ofrendas, a sus primicias, fiel continuamente, como Dios le prospere, como Dios le bendiga, porque Él nos pide porque nos quiere bendecir mucho más. Es un principio, son principios en la Biblia que aplican. Los judíos no son salvos, siguen siendo potencia mundial. Por eso, póngase de pie y ofrende su vida para Dios hoy. Póngase de pie. Hoy consagre su vida a Dios. Hoy es un día de celebración. El Cordero de la Pascua, Él te dio como ofrenda. Él nos dio oro y plata. Él nos dio sacrificios de animales. Él podía hacerlo. Él dio su propia vida. Porque en días pasados dijimos lo valioso que eres para Dios. Lo valioso que eres para Dios. Eres demasiado importante para Dios. Eres demasiado valioso para Dios. Pero Dios quiere prosperarte en la medida en que sigas ciertas normas y ciertos principios. Entiendo que esta iglesia, este comedor, es apoyado por algunos cristianos
de otros países. Ellos entienden el principio del dar y tal vez ellos no estén, no es que les sobre a ellos, pero de lo que Dios les da a ellos, ellos ofrendan para que ustedes y sus hijos puedan tener aquí un comedor comunitario y personas que puedan atender a sus niños y puedan ayudar. Ellos están utilizando ese principio bíblico y seguramente que son personas que tienen más para administrar porque han sido fieles para ministrar lo que Dios les ha dado. Así que levanten sus manitos, levanten sus manos. La Biblia dice levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, ore a Dios, adore a Dios en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar de pronto alguna canción.